¿Es importante la memoria histórica hoy? ¿Por qué es importante? Esto es hablar de una cosa del pasado. No hay país posible sin algún tipo de relato compartido sobre el pasado, sobre lo que hemos sido antes. Y también sin alguna parte de suelo ético compartido. ¿Qué nos parece bien y qué nos parece mal? ¿Qué nos parece tolerable y qué no nos parece tolerable? España tiene muchas dificultades en la construcción de su identidad. En primer lugar, por la hegemonía de un nacionalismo español que se construye contra la diversidad nacional. Pero en segundo lugar también por las heridas del pasado que atraviesan el presente. Aquí los hijos políticos y los nietos políticos de los vencedores nos dicen no, si no hay heridas. Bueno, ¿nos dejan decirlo eso a los hijos y a los nietos de los perdedores? Pues claro, no, ustedes no tienen, claro que no tienen. Ahora, resulta que la mitad de los españoles sí. Porque nuestro país sigue en deuda con la gente que luchó por la libertad. Esto se entiende de manera muy clara en cuanto que cambiamos la escala y vamos a una escala internacional. El suelo ético no puede ser que aquí todo el mundo hizo cosas malas en general y mejor mirar para otro lado. ¿A que ustedes todos aquí reconocen que en el desembarco de Normandía había buenos y malos? ¿A que sí? Eso no significa que individualmente todos fueran buenos o malos, pero a que reconocen que había un bando que era bueno y que había un bando que era malo. A que ustedes en la liberación de París no se ponen de medio lado. Espero, a lo mejor la señora de Vox. A que ustedes no se ponen de medio lado. A que reconocen que el primer carro, por cierto, un carro de trabajadores extremeños que entró liberando con la 9 de París, a que ahí sí que había buenos y malos. Ahora bien, cuando llegamos a España, España es el único pueblo que no tiene derecho a tener posiciones políticas. En el resto del mundo hay buenos y malos. En España todo es muy complejo. La guerra dividió a buenos y malos, la guerra resulta que es que partió por la mitad familias, esto era muy complicado. Aquí es que en realidad nadie sabía muy bien por lo que estaba luchando. En el resto del mundo los pueblos tienen derecho a tener posiciones políticas. El nuestro es una especie de pueblo infantil que no puede tener posiciones políticas. Miren, hay que fundar un suelo ético y de memoria que no esté enfermo de relativismo moral. Que no esté enfermo de relativismo moral, que defienda lo que somos hoy y, por tanto, de qué raíces estamos orgullosos. Esto, sus señorías de la derecha lo van a llamar la típica superioridad moral de la izquierda. Pues yo en esto les doy la razón. Para nosotros, claro que hubo buenos y que hubo malos. Para nosotros no hay equivalencia moral posible entre quienes torturaban y quienes eran torturados. No hay equivalencia moral posible entre los que le rompieron el cuello a Salvador Puig Antich y quienes ofrecieron voluntarios para asesinar a los 5 últimos asesinados de la dictadura, entre quienes tiraron por la ventana a Julián Grimao o a Enrique Ruano, por cierto, Fraga llamando a la familia para amenazarle, entre los fascistas que dispararon a Arturo Ruiz aquí detrás por defender la amnistía y la gente que salió, que militó y que puso el cuerpo, puso la libertad y a veces lo pagó con la sangre y con la vida para defender la libertad del pueblo español. Es verdad que el régimen político español está basado en una amnistía. Por cierto, perdón, nota al pie. 1. Es bastante raro que ustedes digan que la amnistía no cabe en el orden constitucional español cuando el orden constitucional español está basado en una amnistía. 2. Es bastante revelador que a ustedes la amnistía a los torturadores y a los franquistas y a los asesinos les parezca bien y la amnistía a quienes protestaron o a quienes pusieron urnas les parezca una desgracia. Bien, cierro con esto. Miren, nuestro país está en deuda con quienes lucharon por la libertad. Y esa deuda no es solo una deuda con el pasado, es una deuda con el presente, con reconocer de dónde venimos y a dónde queremos ir. Si no saldamos esa deuda, vamos a seguir sufriendo una concepción exclusivista de la nación por la cual las derechas se creen que son los únicos españoles y que el pueblo español tiene que ser amputado o mutilado políticamente cada ciertos años y una concepción patrimonial del poder por la cual creen que el poder les pertenece por herencia, por derecho de conquista y que si nosotros pasamos un tiempo en él tenemos que pasarlo como el inquilino que puede cambiar la decoración de la casa pero no tocar ni un solo tabique ni un solo muro. Por orgullo de donde venimos y por voluntad de hacer de ese orgullo futuro, le instamos, señor ministro, a avanzar y avanzar decididamente en la construcción de la memoria histórica.